la porción número 24 y que está comprendida en el libro de Levítico. Vamos a comenzar a partir de hoy día, a estudiar el libro de Levítico o Vayikra. Es el nombre dado para Levítico en hebreo, Vayikra, desde el capítulo 1, versículo 1. Desde ahí vamos a comenzar. Hoy vamos a estar haciendo un estudio panorámico de todo lo que es la parashá, la porción de esta semana que va hasta Levítico o Vayikra, capítulo 6, versículo 7. Con muchas ganas, con mucha pasión, siempre lo digo, siempre lo decimos que amamos el predicar la palabra, llevar las buenas noticias de salvación a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están en oscuridad y a aquellas personas que están queriendo también aprender a instruirse un poco más, recibir la palabra del eterno Dios. Ahí estamos todos los días o mientras tengamos la oportunidad de predicar, de anunciar, de enseñar. Bueno, ahí estamos dispuestos porque hemos recibido, hemos entendido y hemos aprendido que hemos recibido algo muy grande: el perdón de los pecados, la salvación del alma y una vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor y nos animamos, creemos a la palabra, la anunciamos, la proclamamos, porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para formar parte de un pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo tengo a Gaby Cabrera. Carolina está escuchándonos a través de Radio Vida Gospel. Hay muchos hermanos a quienes saludo en esta tarde que nos están escuchando, están siguiendo la transmisión a través del streaming de la Radio Vida Gospel Córdoba, de la aplicación de sus móviles, de sus celulares, han descargado y ahí están escuchándonos y nos envían sus saludos también a través de las distintas redes. Hoy hubo un gran problema en el mundo entero, se cayó la internet, el WhatsApp, hubo grandes problemas con Facebook, bueno, pero seguimos adelante. Decía que está Gaby Cabrera en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, y nos dice: buenas tardes, pastores, bendiciones, abrazo. Un abrazo grande, querido Gaby Cabrera, de Paso del Rey. Para Enrique Cabrera también los saludamos. Para Nati Díaz y la mamá, no me acuerdo, también la saludo a la mamá de Nati, Natalia Díaz, en Paso del Rey, también provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por compartir con nosotros cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta bonita provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. Cuánta necesidad de oración por las autoridades que están llevando adelante este país, este precioso país, la nación argentina. Qué bueno cuando nos unimos todos y oramos por nuestras autoridades, por nuestro país, por la familia, por los matrimonios. Cuántos acontecimientos hay, hermanos, que a través del tiempo, de los días, nos damos cuenta que hay cada vez mayor necesidad de ¿qué cosa? De Dios, del eterno Dios, de su justicia. Como decía el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ahí está el secreto para alcanzar los objetivos, para alcanzar la bendición, para que nuestro matrimonio le vaya bien las cosas, para nuestros hijos, nuestros nietos, a modo personal, claro que sí, a modo personal, individual, como individuo. También mejora, mayor búsqueda, mayor grado de espiritualidad y mayor gratitud. Hoy vamos a hablar de eso justamente. La parashá, la porción que todo el pueblo de Israel está compartiendo, han empezado a compartir y a lo largo de todo el fin de semana van a compartir justamente esta, la parashá 24, que está
ubicada en Levítico, Vallicrá, capítulo 1, recién lo dije, hasta el 6, versículo 7. Y aquí hay un nombre, un título para esta porción, que es y llamó. ¿Qué le parece? ¿Quién habrá llamado a quién? El Eterno lo está llamando a Moisés. ¿Para qué? Para darles instrucción. Eso es la función de la Torá, de la Escritura, instrucciones. Es un conjunto de leyes, mandamientos, estatutos. ¿Se acuerda? 613 leyes. 613 leyes que van a regir una nación, de las cuales no solamente la nación, también como conjunto, también van a regir a cada individuo, a cada persona. La tengo a Victoria, Vicky Carrizo, de la provincia de San Juan, a quien la saludo, nos dice muy buenas tardes. Shabbat Shalom, nos dice Vicky Victoria Carrizo, de la provincia de San Juan. Está también ahí en Radio Vida Gospel, nos está escuchando, y muchos hermanos ahí en la provincia de San Juan, a quienes saludo, tienen la aplicación de Radio Vida Gospel Córdoba y nos están escuchando a través de la radio. Muchas gracias, Vicky Victoria, por tus saludos, las más ricas bendiciones para tu vida, para la familia. Así es, instrucciones, dije, 613 leyes. Mire, en Génesis o Bereshit, nosotros vamos a ver y se va a experimentar la caída del hombre. ¿Se acuerda? Por el pecado produjo, ¿qué cosa? Destitución, una separación. Adán y Eva ahí en el Bereshit, en el comienzo. La caída del hombre, pero en Éxodo, y sus consecuencias, por supuesto. Y en Éxodo vamos a ver cómo el Eterno va a intervenir. La mano del Señor, del Eterno, Yahweh, Yuhed, Bajei, va a intervenir y lo va a sacar a ese pueblo que está en la esclavitud 430 años en Egipto, Israel, de los cuales 210 años fueron de esclavitud. Duro, tiempos muy duros, pero el Eterno no los va a dejar, porque dice Éxodo, Shemot, capítulo 3, que él oyó la aflicción y vio el sufrimiento, vio la aflicción y oyó el clamor que había subido hasta el cielo mismo. Entonces va a intervenir y lo va a sacar, lo redime a ese pueblo que estuvo en esclavitud. Y en Levítico ahora, o Vallicrá, vamos a ver la consagración de ese hombre. Cuando ya están en el desierto, ¿se acuerda? Las parashá anteriores que hablaba del tabernáculo de reunión. Instrucciones otra vez a Moisés de parte del cielo, del Eterno, para darle instrucciones a Moisés, quien las iba a transmitir a el pueblo. ¿Se acuerda que había que traer las ofrendas, había que traer oro? El pueblo trajo y dice la Biblia que sobró, que abundó, sobreabundó. Llegó un momento que Moisés dijo, basta, hasta aquí nomás porque ya es suficiente. Se estaba construyendo el tabernáculo de reunión, el santuario donde la presencia del Eterno se iba a manifestar para con su pueblo. Ese es el fin, la finalidad del Eterno, relacionarse con el hombre. Esa es la finalidad, que el Eterno Dios siempre ha querido estar con el hombre. Es el hombre el que se aleja, el que le da la espalda al Eterno. Entonces está el santuario, el tabernáculo, pero van a venir las instrucciones. Por algo lo llama el nombre de esta parashá, y llamó. El Eterno lo va a llamar a Moisés para darle las instrucciones referente a qué cosa, a las instrucciones para el sacerdocio. Todos aquellos hombres que estaban capacitados, la tribu de Leví, ¿se acuerda? Iban a ministrar a Aarón, el sacerdocio, para ser preparados, instruidos
para todo el libro de Levítico está relacionado justamente a eso, a la tribu de Leví, a la función que iban a cumplir los sacerdotes en ese tiempo, 40 años, que van a ministrar al Eterno en las cosas sagradas durante el peregrinaje en el desierto. Y llamó a Moisés y le va a dar instrucciones. ¿Acerca de qué? Vamos a ver en esta parashá la palabra corbán. Corbán es la palabra hebrea que significa o se le denomina al sacrificio. Corbán significa sacrificio. Y en esta porción, en esta parashá, vamos a compartir justamente qué clases de sacrificios. Korbanot es la palabra para determinar sacrificios. Corbán es la palabra singular y korbanot es la palabra plural para determinar sacrificios. ¿Qué tipos de sacrificios el padre va a instruir que le tienen que dar? El padre, la Torá, son instrucciones claras y precisas para que el pueblo las cumpla. Y sabe que la palabra corbán o sacrificio escrita en hebreo quiere decir, tiene una raíz que se asemeja, se asimila a la palabra nuestra, castellano, español, acercarse. Acercarse es el método de sacrificios, está relacionado a la manera de acercarnos al eterno Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a través de esa ofrenda? Y acá yo he tocado algunos puntos para que podamos compartir en esta tarde. Y dice, uno de los puntos es acercarse a la presencia del Padre. ¿Cómo nos acercamos? Con una ofrenda, con un korbanot. Un animal, tenía que ser un animal. ¿Se acuerda que lo hemos compartido ya en algunos momentos? Las características que tenía que tener ese animal. No mayor, en algunos casos no mayor de 1 año, sin defectos, sin ninguna enfermedad, nada raro, para ser presentado al eterno Dios. También habían ofrendas que se llevaban acerca no solamente animales, había tipos de ofrendas y características de ofrendas que eran para los ricos. Las personas que eran más pudientes podían llevar un buey, un becerro, un animal que seguramente les va a costar y es caro. Eran caros los animales. Por eso vamos a ver que hay instrucciones y características de ofrendas que iban a entregar animales para sacrificios, tipo bueyes, todos esos que eran más caros. También van a haber aves. En el Mesías, en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, vemos a los padres cuando van al templo para la presentación del niño y presentan, ¿se acuerda? Palominos, 2 tórtolas. En algunos casos, cuando la familia, cuando el individuo era de escasos recursos, podía presentar algún sacrificio justamente de menor valor. Habían ofrendas también de vegetales o de grano, cebada, trigo y todas esas cosas. Pero tenían que cumplir una característica. Voy a saludar a Ana Gómez de Paso de los Libres. Querida Ana, te saludamos, te bendecimos desde este lugar a tu familia, a Claudia Patricia, César Nicolás. Para Gile también saludar a Gaby, a todos los hermanos y amigos de Paso de los Libres que envían sus mensajes, su salutación. Así que te saludo, querida Ana, nos dice bendiciones. Pastores, Dios siga bendiciendo sus vidas. Te saludo, muchas gracias por compartir con nosotros cada transmisión, como siempre lo hacemos. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti shalom, ponga paz.
Consecuencia entonces, características. Estamos viendo las características de las ofrendas. Siempre lo decimos, de los sacrificios, lo que se iba a llevar para el Señor, siempre lo decimos que al eterno Dios hay que darle lo mejor para poder, porque son características no que se le ocurren al hombre. Está establecido en la Torá, en los mandamientos, en los estatutos, cómo debían ser esos animales, sin defectos. Sin defectos. Y habían muchos tipos de ofrendas. Habían muchos tipos de ofrendas, que habían ofrendas diarias. Las personas ahí en el tabernáculo iban y podían presentar sus ofrendas diarias. Todos los días habían ofrendas que se presentaban al Eterno. Sacrificios. Habían sacrificios de paz, habían sacrificios de acciones de gracia. Cuando a la persona le iba bien, la vida le iba bien, la familia, los cultivos, las cosechas, el ganado, tenían en el corazón y sentían el deseo de concurrir al tabernáculo, porque recordemos que el tabernáculo estaba erigido, estaba levantado en el medio, entre las 12 tribus de Israel. Ahí estaba, en el medio de las 12 tribus, estaba el tabernáculo de reunión, el santuario, en el cual cualquier persona podía acercarse con un animal para ser sacrificado, entregado a los sacerdotes, y los sacerdotes desarrollaban el ritual que tenían que desarrollar, y algunas ofrendas de estos sacrificios, corbán o corbanot, se sacaba la sangre solamente y se compartía algunas parte de la ofrenda de ese sacrificio, se compartía con los sacerdotes, lo comían los sacerdotes o lo comía también la misma persona, tal vez había ido con la familia, presentaban ese sacrificio y se compartían entre el sacerdocio y la persona que llevaba la ofrenda. Instrucciones para cada ofrenda diaria. ¿Por qué tenían que presentar? Dijimos, para acercarse y tener más comunión con el Eterno. Eso, hermano, ir al tabernáculo, presentar ofrenda, presentar la vida como un sacrificio vivo, o la búsqueda misma del eterno Dios, de su palabra, de una comunión más íntima. Para eso se acercaban, para eso servían los corbanot, los sacrificios, porque tenían un trabajo que realizar, un tiempo para apartar ese sacrificio, cuidarlo, llevarlo al tabernáculo, al altar del holocausto, del sacrificio, y presentarlo al sacerdote. Se debía llevar también por el pecado, y hay varios casos, muchos tipos de pecados que estaban, claro, por infringir la ley, la Torá, los mandamientos, en forma consciente y en forma inconsciente. Ese se llama el pecado de Hatat. El pecado de Hatat es aquel que la persona realiza por ignorancia, que no sabe, no entiende o no escuchó, pero transgredió la Torá. Entonces iban por las dudas y llevaban un sacrificio, un holocausto para el eterno Dios. Por el pecado, a modo individual. Aún la Torá dice que los sacerdotes, aún cada uno de ellos, tenía que presentar sacrificio por sí mismo, primeramente, antes de oficiar del servicio que iba a desarrollar en ese tabernáculo. Tenía que presentar holocausto o sacrificio de un animal inocente, o de vegetal, o de cereales, para el perdón de los pecados, primeramente, lo dije, individual,
Y también había momentos que la nación toda se presentaba y presentaban justamente sacrificio por el perdón del pecado de la nación toda. De la nación toda. Había también ofrendas o corbanot, sacrificios por acciones de gracia, recién lo decía. La persona que estaba agradecida, que había recibido un milagro, le fue bien el año agrícola, hubieron lluvias, hubo buena cosecha, mucha reproducción en el ganado. Bueno, tenía una acción de gracia, una gratitud en el corazón y se acercaba al templo para llevar su holocausto, su corbanot, su ofrenda, su sacrificio ahí al tabernáculo de reunión. Pero ¿para qué eran? ¿Para qué eran estos sacrificios, estos corbanot que se desarrollaban en el tabernáculo, en el santuario? Principalmente era para cubrir el pecado. Porque dice la Torá que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre de un animal inocente. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. ¿Se acuerdan en Génesis, en Bereshit, cuando Adán y Eva habían pecado? Bueno, allá hay un diálogo ahí con el eterno Yahweh que se paseaba por el Edén. Y dice que claro, los vio que estaban desnudos, preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Y dijo, no, sentí miedo, oí tu voz y tuve miedo. Y porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Y ahí comienza toda la historia que usted ya conoce, pero cubrir el pecado. ¿Se acuerda? Ahí el Eterno mismo sacrifica animales, dice, hay derramamiento de sangre. Animales inocentes por el pecado, por la culpa de Adán y Eva, y los cubre su desnudez con las pieles de estos animales. Entonces va a aparecer el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y él es el Cordero. Ahí en el Jordán, Juan el Bautista, cuando está bautizando, aparece en escena Yeshua HaMashiach, el Mesías, y Juan el Bautista va a decir, ahí está el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre. Juan el Bautista dice que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Él quitó, no lo cubrió, no puso un parche, no fue algo provisorio, no. Desde ese momento y para siempre, el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios, ese sacrificio que fue en la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre, dice el relato, y aún dice la sangre, y salió agua también de su costado, cuando fue traspasado por un soldado romano. Salió sangre y agua. Tiene un significado importante ese, pero él él quitó el pecado del mundo, de todos los hombres del mundo. Por eso, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no exaltar el santo nombre del Eterno por los beneficios, por todo lo que él ha hecho y por lo que hace y por lo que va a seguir haciendo hasta los últimos días que estemos sobre esta tierra, y aún en el tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna? Dice que vamos a gozarnos en el Señor. Las ofrendas, los corbanot, los sacrificios, no solamente lo podían hacer los ricos, recién decía más o menos algo de esto, porque los pobres también tenían que presentar su corbán, su sacrificio, su ofrenda delante del Eterno en ese santuario, y estaba establecido que si no tenían los recursos para comprar un animal, un becerro, un buey, un toro, porque era caro,
a lo mejor solamente los ricos lo podían hacer, los pobres también podían presentar con palomas, con pajaritos, también se podían presentar con vegetales, con granos, con cebada, con trigo, que eran los frutos que más abundaban en la zona en ese tiempo. Entonces, tanto ricos y pobres debían ofrecer corbán, sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado consciente, inconsciente, por haber transgredido la ley, por haber transgredido la Torá. Ha pasado el tiempo, claro, ya no había el tabernáculo cuando se estableció el templo de Salomón, y bueno, se destruyeron el templo. Babilonia destruyó el templo, después los romanos van a destruir el templo también de Herodes, y el pueblo judío, los judíos, ¿sabe qué hacen? Y desde hace mucho tiempo de oración, justamente. 3 horarios principales en el día, en la mañana, en la tarde y en la noche se toman ese tiempo especial, porque claro, al no haber templo, sacerdocio, el ministerio levítico, ya no hay sacrificio, no hay corbanot para presentar, pero se presentan las oraciones. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el hombre espiritual de conectarse, como decía al principio, de acercarse. Eso quiere decir corbanot, acercarse. A través de un sacrificio nos acercamos al Eterno para impregnarnos de las cosas espirituales. 3 veces al día, tiempo de oración, en la mañana, en la tarde y en la noche. Oseas capítulo 6, el profeta Oseas, entre los profetas menores, como se lo conoce, ahí está en el capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Fíjese lo que le está diciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo se equivocaba el concepto y decía: no, con un sacrificio que entregue ya está todo. Ya está. Y no es así. ¿Por qué? Porque dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, dice el Eterno a través del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjese lo que está diciendo el Eterno a través del profeta. La misericordia, que está relacionada, hermanos, justamente aquí sobre la tierra, en el amor al prójimo, al hermano. Si decimos que amamos al eterno Dios, que no lo vemos, pero no amamos al hermano que sí lo vemos, somos mentirosos. Entonces la verdad no está en nosotros. Por eso dice que la misericordia, en vez de los sacrificios, acá habla de sacrificios de animales, animal inocente, o los vegetales o cereales, y holocaustos. Holocaustos da a entender, se entiende, el sacrificio que es consumido, que es consumado en su totalidad por fuego. En la totalidad se consume, no queda absolutamente nada de ese corbán, de ese sacrificio. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjese, la misericordia y el conocer a Dios, eso realmente tendría que ser un disparador para nuestras vidas, un disparador para nuestra vida espiritual, principalmente. Saber qué es, cómo es nuestro eterno Dios,
¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué cosas son las que a Dios, al Eterno, le agradan? ¿Qué cosas son las que no le agradan? Para poder vivir una vida acá en la tierra que haga un impacto en el cielo. Vivir una vida de acuerdo a la ley, a los mandamientos, a los estatutos, al plan, al propósito que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. El conocimiento del Eterno, Dios va a llevarnos a un estado de espiritualidad sincero, fuerte, consolidado. Por eso dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Así está. Algo también para destacar, ya vamos terminando, 34 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Algo para destacar también que quería en esta parashá de Vayikra, del Levítico, dice en Levítico capítulo 4, versículo 2 al 6, va a hablar acerca del sacerdote, del ungido, del sacerdote ungido, la figura del Mesías, Yeshua HaMashiach. Es la primera vez, la primera oportunidad que va a hacer la Torá referencia a él. Dice, habla como sacerdote ungido, sacerdote separado. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, por equivocación, por ignorancia, en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer. ¿Se acuerda que hay negativos, mandamientos negativos, 365 mandamientos negativos y 248 positivos que se pueden hacer? Pero cuando hayan incurrido en alguno de esos mandamientos que no se deben hacer, e hiciere alguna de estas faltas, y si el Cohen, dice el sacerdote ungido, Masías, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro. Fíjese cómo está establecido para el sacerdote: un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo y de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno. Y el Cohen ungido, el sacerdote, el Masías separado, ungido, tomará, dice, de la sangre del becerro y la traerá al Mishkan de reunión, al tabernáculo de reunión, al santuario, y mojará, dice el Cohen, su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. Ya hay una figura, ya nos está mostrando la Torá, la figura del Mesías Yeshua HaMashiach como el sumo sacerdote, el ungido, el sacerdote ungido para un trabajo especial, una misión especial. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no honrarlo a aquel que nos llamó, que nos limpió, que nos restauró, que nos dio vida y que nos dio vida en abundancia? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta aquí nomás la porción, la parashá. Te bendigo, el Señor te bendiga. Shabbat Shalom, que puedas pasar un feliz Shabbat Shalom, comunión total con el Eterno en la familia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y pongan ustedes Shalom. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom, queridos hermanos.